que ese aspecto o esa ideología la tenemos nosotros que quitar de encima. Así es de que con, con la intención que siempre tenemos o con la dedicación de que el día de reposo vale más que el ser humano, no. El ser humano vale más que el día de reposo. Por esa razón Jesús les tuvo que aclarar que el día de reposo sí había sido hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa eso? Que el día de reposo fue hecho para que el hombre y no el hombre para el día de reposo. Fíjese bien, el hombre, fíjese, que significa que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El hombre, el día de reposo fue hecho para el hombre. ¿Por qué razón? Como le reitero y le vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento, Jesucristo o Dios, Jehová de los ejércitos, estaba, instruyó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dijo que labrara el huerto por la razón de que eh, tenía que trabajar 6 días y tenía que reposar el séptimo día, ¿verdad? O no dice 5 días trabajarás y el sexto día reposarás, no, así no dice. Entonces, ¿cuánta declaración nosotros podemos tener hoy en día por la razón de que, oh no, pues hoy es sábado y si yo pertenezco a una religión y el sábado no puedo hacer esto o hacer el otro, entonces de plano yo estoy practicando una religión y no una salvación ni una relación con Cristo Jesús, ya que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ¿sí? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Nunca fue creado el hombre porque había un día de reposo. No, no, no. El día de reposo fue hecho para que el hombre, ya le digo, tuviera que descansar. Tienen que entender esto porque la gente a veces no entiende eso. Una de las acusaciones que la gente hacía, que la gente que era incrédula, no que le quería hacer a los discípulos de Jesucristo, era que cuando iban en el camino arrancaban espigas, en los campos y los veían trabajar o veían a alguien que tenía necesidad y les proveían su necesidad. Ahora bien, si usted tiene tiempo, cuando ya le digo, cuando pueda usted hacerlo, busque usted estas citas bíblicas, escudriñelas bien, reaccione en ellas, como Marcos 2, capítulo 23 al 28, Mateo 12 del 1 al 8 y Lucas 6 del 1 al 5. Cuando los fariseos acusaban a los discípulos de Jesús, este les recordó un ejemplo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y quiero yo hacer énfasis en esto porque David y sus hombres tuvieron que comerse el pan de la propiciación que estaba consagrado solamente para quién, para el sacerdote, ¿sí? Una de verdad que el pan no era para nadie más que para el sacerdote, para el ungido de Jehová. Y entonces podemos ver que cuando David sufre hambre y le dio un pan consagrado, según la ley, era solo para los sacerdotes. Y David no era sacerdote. David nunca fue sacerdote. David era rey, no sacerdote. Entonces, en 1 Samuel capítulo 21, del 1 al 6, se atreve David a comerse el pan consagrado de la propiciación, él y sus hombres, y la verdad que no hicieron mal. No hicieron mal porque el pan consagrado satisfacía una necesidad real del ungido de Dios. O sea que prácticamente no estaban atentando contra Dios, sino que más bien estaban satisfaciendo su necesidad. Así como cuando a Jesús le estaban acusando, cuando vieron que sus discípulos no se lavaban las manos para comer, ¿verdad? Y buscaban los fariseos cualquier pretexto, cualquier oportunidad para juzgar a Jesús,
Si le dicen, oye, pero mira, tus discípulos tampoco, se lavan las manos, no se lavan las manos para comer. Mismo Jesús les da una lección con respecto a esa crítica, a esa observación de los fariseos, pero lo hacían por motivo solamente de hacer querer sentir mal a Jesucristo. Y le dijo Jesús, no se preocupe de eso, lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Lo que entra va al estómago, de ahí va al baño y de ahí se perdió y ya nadie lo volvió a recuperar. Pero lo que sale del hombre, el enojo, la ira, la maledicencia, todo lo que hace el hombre, eso sí contamina a su persona y a quien se lo dice. Por esa razón, en David y sus seguidores, su gente, de la misma manera que en los tiempos de Jesús, el grano, así como ese pan consagrado que era para los sacerdotes, le suplió su necesidad a su gente. También el grano en el Brit Hadashat, en el Nuevo Testamento, porque David estaba en la Torá, en el Antiguo Testamento, y estamos hablando de los seguidores de Jesús en el Brit Hadashat, en el Nuevo Testamento, de que Jesús también con el grano estaba supliendo una de las necesidades reales del ungido de Dios, Jesús y sus discípulos. Por esa razón no hicieron mal en hacer cosas en el día de sábado. David y sus hombres no actuaron mal al comer el pan de la propiciación, por la razón de que tampoco los discípulos tampoco pecaron al recoger espigas en el día de reposo. Jesús concluye, dice, y el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, 27, 28. Pues le digo, ¿quién es más importante, el día o el ser humano? Es el ser humano, es el que es más importante que el día de reposo. Yo decido en el día de reposo qué hago, si lo reposo o lo trabajo. Y el día de reposo no me puede reclamar nada porque es un día y es un tiempo, actitud, de una actitud mía personal, si hago o no hago lo que está en mi persona. Por esa razón, la respuesta de Jesús hacia los fariseos, abogados, ¿sí?, que contienden con las lecciones de Jesucristo, ellos lo que les gustaba era nada más contender, llevarle lo contrario al maestro. En primer lugar, el día de reposo estaba pensado para ayudar a la gente. Fíjese bien, no como una carga, sino que era para ayudar, para congregarse, estar en la sinagoga. Porque le digo, aquella mujer que tenía 18 años de encorvada, ¿a dónde la sana Jesús? No en el camino, ni en una prédica de la calle, ni nada, en una enseñanza, sino que más bien la encontró en la sinagoga. ¿Y quién fue el que se enojó cuando Jesús la enderezó, cuando Jesús la sanó? Bueno, el que se enojó fue el pastor, el encargado de la sinagoga. Y de verdad que los fariseos, como esclavos de Egipto y de la ley mosaica, ordenaban a los israelitas que descansaran un día a la semana. Estaba bien, según la ley de judaica y mosaica, estaba bien establecida para que un hombre con respecto a su semana de trabajo descanse un día. Yo no estoy diciendo que no. Pero la ley de los fariseos transformó el día de reposo como una carga. Ellos no lo tomaban como un día de bendición, sino más bien como un día, como una carga, como algo más grande que es un día. Así es que al recoger espigas o cereal y picarla mientras caminaban por el campo, a esto se le consideraba como pecado. Por eso los fariseos trataron de clasificarlo. Los discípulos no habían violado la ley de Dios, de Jehová, solo violaron la rígida interpretación de la ley por parte de los fariseos. Jesús les recordó a los fariseos, les recordó a los fariseos el propósito original del día de reposo y se los llevó hacia atrás, hacia la Torá. Ya le dije, donde David y su gente se comieron el pan consagrado para los sacerdotes, porque era para los sacerdotes. David no era sacerdote, David era un rey, y con su gente se comieron ese pan. Ahora, Jesús nos da un mensaje parecido en Marcos 3, del 1 al 6,
Mateo 12 del 9 al 14, Lucas 6 del 6 al 11. Cuando sana a un hombre en el día de reposo, los fariseos pretenden acusar a Jesús y lo miraban atentamente su respuesta a un hombre con una mano arrugada, una mano seca, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Marcos 3:4 dice, el día de reposo no tenía la intención de agobiar a la gente, sino aliviar su carga. Es que ya le digo, los fariseos lo habían hecho carga, lo habían hecho algo más duro que una bendición. Para ellos no era una bendición descansar, para ellos no era una bendición reposar, para ellos era una carga el día de reposo. Por esa razón, hasta el día de hoy, hay gente que les más transforma o tergiversa la bendición en una carga. Por eso anda todo el tiempo atormentado, porque lo primero que dicen, y yo otra vez a trabajar, no toman el trabajo como una bendición. Así es que yo te dejo con esta reflexión. No pienses y no creas que tú en el día de reposo no puedes hacer nada. Sí puedes hacer algo. Y si se trata de hacer algo progresivo y positivo para ti, de verdad, hazlo, porque el Espíritu Santo estará contigo y te apoyará y te guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo te dejo con esta reflexión hacia tu mente en este día. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.